Ángela y Adolfo llevaban muchos años de casados. Criaron a 2 hijos, que ya se habían casado también, y ellos habían construido una hermosa casa con jardín y un patio muy cuidado en el fondo de la propiedad. Adolfo conducía un taxi propio y le generaba muy buenos ingresos debido a que trabajaba durante muchas horas y hasta tenía clientes fijos que lo contrataban. Ángela se dedicaba por entero al orden de la casa y las cuestiones del día a día. Todas las noches esperaba a Adolfo con ricas cenas. Cuando el esposo miraba en el living la televisión, ella, después de lavar los trastos, se sentaba en la mesa de la cocina, abría un cuaderno con muchas hojas y se dedicaba a escribir. Plasmaba en el cuaderno pensamientos y vivencias personales que se sucedían en el día a día. Sentía que volcar todo sobre un papel le daba cierta serenidad, paz. Después de escribir, guardaba sus cuadernos y seguía con sus quehaceres. Algunas noches, Adolfo, debido a su trabajo, solía volver muy tarde. Pero Ángela, antes de acostarse, dejaba siempre preparada la cena para su esposo. El trabajo de Adolfo y la dedicación durante tantos años hacía que muchas veces volviera de madrugada para conseguir recaudar la misma cantidad de dinero. O al menos eso parecía ser. Porque no todo lo que vemos es lo que es. Una madrugada sonó el timbre en la casa de Ángela. Ella se levantó sobresaltada por el horario. Llegó hasta la puerta, encendió la luz de la entrada y vio una silueta de una mujer. Era Mecha, una vecina que vivía a una cuadra de su casa. Cuando Ángela abrió la puerta, Mecha tuvo que sincerarse. Le dijo que Adolfo, su esposo, estaba en casa de Mecha y comenzó a hablar de forma confusa. Su cara se adormeció y sentía dificultad para moverse, por lo que tuvo que llamar a una ambulancia para que lo lleven al hospital. En ese mismo instante, Mecha le reveló que Adolfo solía ir a visitarla seguido a su casa y tenían desde hace un tiempo una relación clandestina. Ángela solo preguntó en qué hospital estaba su marido. Cerró la puerta en la cara de Mecha y se preparó para salir urgente. Cuando llegó al hospital, los médicos le dijeron que Adolfo había tenido un ACV y debía quedar internado por varios días. Luego de los primeros momentos de angustia, llamó a sus hijos, que pronto llegaron al hospital para visitar a su padre. Al mismo tiempo, se enteraron que Adolfo había sufrido un ACV en la casa de Mecha, su amante. A pesar de la confusión y la angustia de todos, los momentos de aflicción y todo lo que sucedió, Ángela contuvo su congoja y se dedicó a visitar a su esposo hasta que le dieron el alta. Adolfo llegó a su casa con medio cuerpo paralizado, dificultad para hablar y expresarse, y debía utilizar una silla de ruedas. Todo fue un proceso lento y tortuoso, donde Ángela se ocupaba de todo, ayudada por sus hijos, sin perder energía en ningún momento. En el barrio, la noticia corrió como un reguero de pólvora y muchos comentaban el caso de Adolfo y su infidelidad y el fin que tuvo. Ángela, sin perder la compostura, solamente contaba los pequeños avances que su esposo tenía por el padecimiento. Con el correr de los meses, Adolfo se fue recuperando parcialmente, aunque todos sabían que permanecería casi inválido de por vida. Ángela continuó dedicada a su casa y a su esposo. Comenzó a salir para hacer cursos mientras alguno de sus hijos cuidaba a Adolfo. Ella jamás perdió la vitalidad y hasta se la veía más enérgica, cuidada y animada. Como siempre, cada noche antes de acostarse, tomaba el cuaderno para volcar en él lo que vivía y sentía. También se dedicó a mantener la casa en condiciones, contratando albañiles y pintores cuando era necesario,
mantenía el hogar de forma inalterable. Cuando Adolfo dormía, en la siesta, ella aprovechaba ese tiempo para salir a comprar lo que fuera necesario. A pesar de todo y con todo lo padecido, Ángela se veía más jovial, llena de vida. Los vecinos no podían entender cómo después de tantos traspiés era capaz de continuar adelante tan vital. Pasaron varios años. Adolfo ya estaba cerca de los 70 y Ángela apenas pasaba los 60. Sin embargo, se la veía increíblemente radiante. Algunas veces contrataba una señora para que asistiera a Adolfo y ella encaraba todo tipo de actividades dentro y fuera de la casa. Adolfo, a pesar de su convalecencia, fue desarrollando la capacidad de poder comer por su cuenta y hacer sus necesidades fisiológicas solo, pero con una movilidad muy reducida. La casa tenía cierta normalidad gracias a la energía y a la fuerza de Ángela, que tenía capacidad para resolver y ocuparse de diversas actividades. Religiosamente, cada noche, se sentaba en la cocina a escribir en su cuaderno, que ya eran varios cuadernos, todo lo que le brotaba de adentro, como si hiciera una terapia. Adolfo falleció a los 75 años y Ángela superó rápidamente el trance. Se dedicó a salir y viajar. Algunas veces viajaba con sus hijos y nietos. Por lo general tenía muchas actividades sola o con otros grupos de personas de su edad. Siempre se la veía optimista, feliz, vital, como no queriendo detenerse nunca. A pesar del desengaño sufrido con Adolfo, aparentemente había decidido pasar página y vivir de la mejor manera. Ángela falleció a los 79 años. Sus hijos la encontraron en su cama como dormida. Parecía estar sonriendo. Luego de su entierro, se dedicaron a vaciar la casa que pondrían en venta. Mientras ordenaban la mudanza, uno de sus hijos encontró varios cuadernos en un mueble de la cocina, con letra de Ángela. Cada cuaderno estaba numerado según cada año y en sus páginas reflejaba lo vivido por ella en los últimos 40 años. Relataba cuestiones cotidianas al principio y algunos deseos y sueños que tenía, todo relatado con increíble prolijidad y detalle. Los hijos leían los cuadernos con emoción, recordando muchos momentos que ellos mismos habían compartido. Los cuadernos iban pasando junto con los años vividos por Ángela, hasta llegar a la fecha en que Adolfo tuvo su ACV. A partir de ese momento, el relato de Ángela en el cuaderno cambió rotundamente. Pudo describir su dolor, su frustración y su gran decepción. Se sintió poco valorada y hasta relegada, dolida por tantos años de mentira y engaños. Con el correr de los meses comenzó a tomar diferentes decisiones que iba relatando. Sin dejar de atender a Adolfo, debía pensar en ella. Por eso comenzó a realizar todo tipo de actividades, a relacionarse con otra gente. Un año después del accidente de Adolfo, describió a Ángela que un hombre golpeó la puerta de su casa para ofrecerle comprar un celular. Ella lo invitó a pasar y casi sin darse cuenta en medio de la charla percibió una tensión, una atracción. Un rato más tarde se entregó al placer con ese desconocido en el mismo living de su casa mientras Adolfo convaleciente dormía en su cuarto. En el cuaderno describió cada uno de los encuentros, que fueron varios, que tuvo con aquel vendedor, y fue el puntapié para decidir seguir adelante. Sentía que estaba vengando su amor, ese amor que la había decepcionado. Sus hijos, asombrados y sorprendidos, seguían leyendo los cuadernos de Ángela. Ella, además de las cuestiones cotidianas, también contó con lujo de detalles cada una de las muchas aventuras que tuvo, todas sin ningún compromiso con quien se diera. Era solo placer momentáneo. Por eso relataba que se sentía plena, rozagante,
que cada aventura le despertaba una intensidad diferente. Se sentía poderosa, seductora, sensual, decidida. Y así lo fue durante muchos años, hasta que Adolfo falleció. A partir de ahí tuvo encuentros esporádicos con algún amante que quizá le atraía demasiado. En sus relatos ella declaró que Adolfo jamás supo de sus encuentros, porque creía que esa era la mejor venganza. Ángela escribía en esos cuadernos hasta el último día de su vida. En algunos párrafos, sabiendo que los cuadernos serían encontrados por sus hijos, les dedicaba palabras a cada uno de ellos, donde aclaraba que ella no debía rendirle cuentas a nadie, que durante gran parte de su vida se dio por entero a su esposo y a sus hijos, y el engaño de Adolfo la hizo despertar. Por eso, sin abandonar a su esposo, decidió brindarse momentos de esparcimiento, plenitud, placer, como nunca lo había disfrutado en su vida. Y no sentía culpa, no tenía por qué. Más allá de que Adolfo, sin enterarse, probó mucho de su propia medicina, este amor vengativo de Ángela le demostró a ella misma que era atractiva, sensual, vital, como nunca lo había sentido. Y en cada párrafo de su libro y de su relato se mostraba llena de felicidad. Sus hijos, al terminar los cuadernos, se abrazaron llorando. Guardaron los cuadernos de Ángela junto con todo ese amor vengativo que de una u otra forma ella sintió que estaba expresando. A todos los que nos acompañan en este relato de viaje, les agradecemos que nos acompañen, que nos sigan, los likes, las suscripciones. Los invitamos a suscribirse en forma gratuita a nuestro canal de YouTube, a compartir con sus contactos y a difundir este espacio que está hecho para todos, con pensamientos, relatos, reflexiones, relatos de la vida real, para tener un espacio distinto y diferente para todos. Les agradecemos muchísimo la compañía en cada uno de estos videos, les agradecemos la difusión, los invitamos a hacer sonar esa campanita de notificaciones, a sumarse a esta comunidad que día a día crece más, y los esperamos muy pronto con un nuevo relato de viaje, dedicándoles un abrazo inmenso para todos. Muchas, pero muchas gracias.